Bueno, vamos a empezar ahora con el análisis morfológico. El otro día lo que vimos fue un planteamiento teórico de la morfología. Hoy vamos a empezar a hacer análisis tal y como nos piden en la EBAU. De manera que vamos a... En fin, el planteamiento será parecido al que hicimos con la sintaxis. Es decir, por un lado tenemos un planteamiento de reflexión sobre la lengua, entonces iremos señalando de vez en cuando pues aquellos aspectos que nos hagan reflexionar sobre cómo se construye una lengua, cómo funciona, cuál es la estructura que tiene por debajo, y por otro lado tendremos un planteamiento muy práctico de cómo tenemos que contestar a la pregunta de selectividad. Vamos en primer lugar vamos a enfrentarnos a una palabra. Supongamos que tenemos que analizar, nos lo plantean así, la palabra cronometrar. Vamos a ver el invento este. Así. La palabra cronometrar. Vale, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un análisis morfológico es pensar cuál es el proceso de formación de palabras que ha sufrido el término que nos pidan analizar. Entonces, y es importante a este respecto tener en cuenta que no se trata, no nos están pidiendo un análisis diacrónico, es decir, a través del tiempo, de dónde viene esta palabra, cuál era su origen latino, cuál es su etimología. No nos están pidiendo eso. No nos están pidiendo un análisis diacrónico, sino un análisis sincrónico, es decir, un análisis de nuestra conciencia lingüística. Nosotros somos conscientes de que, como hablantes, cualquier hablante es consciente de que las palabras se componen de partes, ¿no? Eso es los morfemas que veíamos el otro día, esas unidades mínimas de significado. Los hablantes somos conscientes de que existen esas unidades mínimas y eso se puede demostrar porque las usamos para construir palabras. Por ejemplo, el prefijo ex, por poner alguno, es igual, o bi, ¿no? Los prefijos ex o bi los podemos utilizar para construir palabras. Digamos que a partir de la existencia de palabras como bimotor, bimensual, bisexual, toda esa serie de palabras que indican dos, ¿no? Duplicidad, nos permiten crear palabras nuevas, ¿no? Todos entenderíamos lo que significaría una palabra como voy a decir una tontería, por supuesto, ya se me ve venir, ¿no? Biteclado. Pues biteclado, pues que tiene dos teclados, ¿no? Vale, entonces todo esto era para argumentar que los hablantes somos conscientes de que las palabras están constituidas por partes más pequeñas y los hablantes somos conscientes de que se pueden formar palabras. Vale, pues de esa conciencia lingüística es de la que nos piden que dejemos reflejo en un análisis, en el análisis morfológico que nos piden en la EBAU, ¿vale? No estéis inquietos por si resulta que es que tengo que conocer un montón de términos latinos, nada de eso, ¿vale? Simplemente nos piden que mostremos nuestra conciencia lingüística. Se trata de conocer la lengua en su estado actual. Vale, entonces quizá estemos de acuerdo en que cronometrar se forma a partir de cronómetro y cronómetro a su vez se forma de crono más metro. A ver, cronómetro y finalmente
cronometrar. Vale. Yo os recomiendo que lo primero que hagáis a la hora de enfrentaros a un análisis morfológico sea esto. Es decir, poner el proceso de formación de palabras que sufre esa palabra a vuestro entender. Es posible que haya pequeñas discrepancias entre hablantes. Habrá hablantes que tengan una conciencia muy clara de que, bueno, en este caso hay poca duda, ¿no? Pero digamos que podría pensarse en que algún hablante no fuera consciente de que crono es un lexema, ¿no? Bueno, es que pues no se ha dado cuenta de que cronómetro, cronología, digamos, un hablante inculto que no conoce la palabra cronología, y entonces pues no es con cronología y otras compuestas con crono que no me vienen ahora, y entonces no es consciente de que crono es un lexema. Para él simplemente cronómetro podría ser una palabra primitiva. Dice, no, es que no está compuesta de nada, cronómetro es la palabra tal cual. Pueden existir estas pequeñas discrepancias. En el caso de cronómetro ha habido un pequeño accidente, he ido a por un papel, bueno, un papel nuevo para poneros otro ejemplo y se ha caído, bueno, es igual. Decía que en el caso de cronómetro posiblemente no lo veáis muy claro, pero fijaos en el caso de amable. En el caso de amable nos encontramos con que ahora mismo la conciencia de los hablantes muestra dos posibles formaciones. Hay quien dice que es una palabra primitiva, ¿no? Amable es que es amable. La palabra es así. No está formada, no, es que es un adjetivo que es amable, es una palabra primitiva, un simple adjetivo. Y habrá quien diga que es de amar, amable, con alguna derivación semántica, ¿no? Amable no es exactamente lo que se puede amar, pero bueno, es un significado derivado, ¿no? Que se ha deslizado, había un deslizamiento semántico y pues se compone esta palabra. Entonces, de amable, efectivamente, hay quien la percibe como una palabra primitiva y quien la percibe como una palabra derivada, ¿no? Este tipo de discrepancias entre los hablantes de una lengua nos parecerán interesantes, las estudiaremos, pero nos deben inquietar en cuanto al análisis morfológico, porque en los casos en los que hay dudas, en el análisis morfológico, vamos, en el análisis, en la nota de la EBAU, porque en los casos en los que hay dudas o discrepancias entre hablantes se van a admitir las dos, así que en ese sentido no hay problema. Vale. Volvemos entonces a cronometrar. Ya tenemos claro que es buena idea empezar haciendo este esquemita, dejando por escrito cuál es la evolución de formación de palabras a nuestro entender. Vale. A continuación vamos a intentar dejar reflejo en un esquema parecido al que utilizamos en la sintaxis, reflejo esquemático de este proceso evolutivo. Proceso de formación de palabras. Bueno, pues tenemos dos bases, ¿vale? A los lexemas los vamos a llamar bases. Entonces tenemos dos bases nominales, base nominal. La base crono y la base metro, ¿no? Como hemos puesto aquí. Y aquí empezamos ya con las tiranteces, que nos van a acompañar durante todo el proceso de análisis morfológico. ¿Cuál es la tirantez? Dice, joder, pues que aquí no está la O de metro, ¿no? Yo esperaba encontrar crono, pues estupendo, lo tengo completo, pero aquí ya metro no lo encuentro entero. Me falta
la vocal final, me falta la O. Bueno, esto que es una tontería, que simplemente lo pongo como ejemplo porque es el primero que nos ha aparecido, va a ser una constante. Recordad las amalgamas, lo vimos en la clase pasada, que en un solo morfema nos encontramos 2 o 3 valores morfológicos distintos. O sea, en una sola letra, recordáis que os había puesto el ejemplo de cantó, esa O de cantó contiene toda la información sobre, sobre la conjugación verbal, ¿no? Es pretérito, perfecto, simple, de indicativo, tercera persona del singular. Todos esos datos están concentrados en una sola letra, están amalgamados ahí. Eso no, nos va a crear dificultades a la hora de hacer análisis sintácticos, morfológicos, perdón. Y otra cosa que nos vamos a encontrar es que nos vamos a encontrar los alomorfos. ¿Recordáis? Distintas maneras, distintas formas en las que se presenta un mismo morfema. Y además nos vamos a encontrar con, igual que en sintaxis nos encontrábamos con verbos y otras partículas omitidas, pues nos vamos a encontrar con morfemas omitidos, o morfemas apocopados, o morfemas amalgamados, ¿vale? Que no nos inquiete demasiado. Nosotros lo que vamos a intentar es reflejar de la manera más simple posible el proceso de formación de palabras que a nuestro entender ocurre ahí. Entonces, duda cruel que se nos planteará. En este caso, la verdad que es sencilla, pero se nos van a plantear más complicadas, ¿no? Más adelante. ¿Dónde corto esta base? Si no tengo la O, pues, ¿dónde la corto, no? Bueno, no va a tener una verdadera importancia. Lo que nos interesa es dónde cortamos, quiero decir. Nos va a interesar más que quede bien reflejado el proceso morfológico de creación de palabras. Entonces, tenemos dos bases, porque son dos lexemas que dan lugar a otro lexema compuesto, ¿no? Aquí hay composición, lexema más lexema, es un lexema nominal más otro lexema nominal, pues dan lugar a una palabra nueva que es a su vez una base nominal, es otro lexema, ¿no? sobre el que se puede componer. Vale. A continuación actúa sobre esa base nominal, sobre ese lexema, actúa un sufijo derivativo. Recordad que los sufijos derivativos son los que cambian la palabra, o bien la cambian de significado, o bien la cambian de significado y de categoría. En este caso, fijaos que ha cambiado de categoría, ¿no? La palabra. Teníamos un sustantivo, que sería cronómetro, y por acción de ese sufijo, ar, el sufijo derivativo, se ha convertido en un verbo. ¿Vale? Fijaos que en este esquemita en realidad queda reflejado todo lo que queríamos reflejar. Pues que hay composición, puesto que hay dos lexemas, que hay también derivación, puesto que sobre esa base lexemática compuesta de dos bases nominales, sobre esa base se produce una derivación y que esa derivación produce un cambio de categoría, puesto que queda reflejado aquí que esto ahora es un verbo y antes era un sustantivo. Sobre el sustantivo actúa el sufijo derivativo que provoca el cambio de categoría. En este esquemita queda muy bien reflejado mucha información. Vale. Para terminar, en la contestación de la EBAU, bueno, y en todos los ejercicios que hagamos nosotros también, vamos a explicitar, es importante que no se nos olvide nunca, porque la redacción de la prueba de la EBAU nos explicita que hagas un análisis morfológico de la palabra y digas a qué categoría pertenece, de manera que podría interpretarse que casi la mitad de la valoración de la pregunta va en decir qué clase de palabra es, ¿no? Entonces es fundamental que esto no se nos olvide.
aquí sería un verbo y que explicitemos, nos dicen en la pregunta que explicitemos el proceso de formación de palabras que ha tenido lugar. Ahí, ¿no? Es un verbo formado por composición y derivación, ¿vale? Composición, porque de dos bases, de dos lexemas, sale otro lexema, eso es composición, ¿no? ¿Recordáis? Como carricoche, como lo que vimos el último día. Y por otro lado, hay derivación, porque por medio de un sufijo, el sufijo ar, se crea una palabra nueva, ¿vale? Bueno, con esto